para que la gente comprenda, cuando hablamos de Iglesia Universal, ¿a qué nos referimos realmente? Mira, el cristianismo es una religión que está departamentalizada. Hay tres grandes ramas. Estoy hablando del catolicismo, el cristianismo ortodoxo griego y el protestantismo. Esos tres grandes bloques conforman, junto con todos los salvados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y todos aquellos que han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Hijo Jesucristo, y que creen por fe que Jesucristo es su Señor y Salvador, pertenecen a la Iglesia Universal, que nosotros llamamos cristianismo como tal, que comparten por lo menos esos lineamientos básicos de la fe cristiana. Podrían llamarse que pertenece a la Iglesia Universal. Lo que pasa es que las personas se confunden muchas veces, confunden conceptos como religión y secta y denominación. Una religión es un sistema de creencia que tiene un Dios en específico. Una secta es una desviación dentro de una religión, y una denominación es una vertiente dentro de esa religión. ¿Vieron la diferencia? Una denominación es una vertiente, una secta es una desviación de una religión específica. Lo mismo pasa con el cristianismo. El cristianismo tiene muchas denominaciones, las cuales pueden ser divididas en litúrgicas y no litúrgicas dentro del protestantismo. Las litúrgicas son el presbiterianismo, luteranismo, el anglicanismo entra allí, y dentro de las no litúrgicas entran los bautistas, metodistas, pentecostales, anabautistas y otros más. Todo ese panorama vendría siendo la Iglesia Universal, lo que nosotros conocemos como cristianismo. Y a lo que llamó una vez Soren Kierkegaard, la sinagoga. Cristiandad. Sí, la cristiandad. Será bueno también aclarar la diferencia entre cristianismo y cristiandad. Sí. Porque en muchas ocasiones, incluso dentro de las iglesias evangélicas, se comete mucho el error de decir o exhortar a los cristianos que deben vivir bajo la cristiandad. Pero este filósofo danés, Kierkegaard, dijo que la cristiandad es la sinagoga de Satanás. Así lo definió él. Sí, él llama a esas iglesias que se desvirtúan de predicar un evangelio cimentado en la escritura y que pueda experimentarse en la vida diaria. Él le llama sinagogas de Satanás y acuña el concepto de cristiandad. Él dice, se puede pertenecer a la cristiandad y no ser cristiano, porque cristiandad no es más que la gran mayoría de naciones o el gran masa de personas que nominalmente, como nombre o como cultura, se llaman cristianas. Necesariamente no es malo hasta cierto punto. Como vamos a ver, el progresismo ataca directamente a la cultura creada por el cristianismo, que sería lo que tú y yo llamamos cristiandad. Ahora, no necesariamente esa cultura es el cristianismo y no representa la verdadera esencia del cristianismo bíblico. Lo que sí podríamos decir es que aún esa cultura que nace del cristianismo es la más avanzada y es la que mejor representa el desarrollo humano. Pero, volvemos y repetimos, no necesariamente todos los países que culturalmente se llaman cristianos tienen un comportamiento como tal, y a eso es que Kierkegaard le llama cristiandad. Sí, por supuesto. Fíjate, con el caso de la República Dominicana, que entre comillas es un país cristiano, pero que de igual forma no practica la fe como nación. Sí podremos decir, bajo los conceptos que tú delimitas, que este país se apega a la cristiandad y no al cristianismo. Por lo tanto, a veces llamar
la República Dominicana como un país religioso o como un estado confesional a veces está un poco fuera de la realidad, porque bueno, confesional sí, porque confiesa algo, pero no necesariamente practica eso, aquello que confiesa. Bueno, entonces también vienen otras confusiones respecto a la actualidad, porque en la Constitución Dominicana 2015 ya deja entrever como que es un estado supuestamente laico, pero en realidad es un estado aconfesional. Exactamente. No es un estado que practica el laicismo o la doctrina laicista, no ha hecho hincapié y no ha hecho raíces en nuestra sociedad, puesto que, y es muy difícil, porque es que incluso hasta nuestros símbolos patrios están enraizados en la cosmovisión cristiana. Nuestra simbología es puramente cristiana. El nombre de las primeras instituciones filantrópica, la trinitaria, y a eso sumémosle la religiosidad popular, que también hizo una especie de fusión con el catolicismo y el vudú, más todas las tradiciones protestantes que imperan en la actualidad. Y también la fuerte tradición católico-romana que hay. Es imposible llamar a este país laicista, aconfesional podríamos llamarlo. Y que de igual forma los trinitarios ante el juramento debían jurar ante la Triniticia, ¿cómo es? La Virgen. O sea que a pesar de que hay diferencias en cuanto a las doctrinas, de igual forma la base de la nación, o incluso si lo vemos desde la perspectiva de la dominicanidad, incide mucho esa parte religiosa. El propio juramento trinitario empieza en nombre de la justísima, santísima e indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Dios. Sorprendentemente, muy parecido a la definición que hace la Confesión de los Países Bajos acerca de la Trinidad. Correcto. Pero por lo menos en la República Dominicana aún no se evidencian esos ataques directos a la iglesia, como es el caso de los países como España, que hoy en día España es la cuna del feminismo, la cuna de la ideología de género en Europa. Argentina también sufre mucho, la cuna del feminismo en América Latina. Y cuando hablamos de feminismo, para resaltar, no nos referimos a la primera ola, ni siquiera a la segunda tampoco, sino más bien a la tercera. Pero, en fin, sí hay ataques directos a la iglesia. Para llamarle con nombre y apellido. Al feminismo neomarxista, para referirnos con nombre y apellido. A tal aberración. También se conoce como feminismo de género, que a partir de ahí nace la ideología de género como tal. Pero Judith Butler, que es de todo menos una buena filósofa. Pero, Juanji, una pregunta. ¿De qué forma se puede evidenciar la incidencia del cristianismo en el desarrollo cultural, político, económico en el occidente? Mira, esa es una pregunta excelente, porque sociológicamente el cristianismo es la religión que podría llamarle es una máquina civilizadora de los pueblos. Trabajos que hicieron los misioneros en el desarrollo de los pueblos es increíble. En el desarrollo de pueblos que ni siquiera tenían alfabeto. Por mencionar un nombre, podría utilizar a William Carey. Él unificó los diferentes dialectos que tenía el pueblo hindú al traducir el Nuevo Testamento a esos idiomas. Ahí tenemos un aporte lingüístico, y no solamente lo hizo con el cristianismo, no solamente influyó en la India, también lo hizo en Finlandia con Johannes Agricola, también lo hizo
en Alemania, con la traducción que hizo Martín Lutero al alemán, unificó todos los dialectos del alemán. Entonces, lingüísticamente, el cristianismo tiene una cuota de beneficio a las sociedades. Y no solo eso, también en el desarrollo. Varón, ¿qué pasó? Ya, sigue. Los aportes del cristianismo a la sociedad occidental, dándole la idea de la democracia tal cual la conocemos hoy. La democracia estadounidense fue forjada a partir de la Declaración de Mecklenburg, la cual tenía una fuerte raíz protestante, puesto que se había redactado a partir de los principios puritanos. A eso sumémosle la ética protestante del trabajo, que el trabajo Dios no lo hizo como castigo, sino como anterior a la caída, puesto que Dios le había dado el mandato de cuidar el huerto anterior a que el hombre cayera. Eso permitió que se desarrollase la idea de la vocatio Dei, o la vocación de Dios. Sumémosle a eso también la cultura del ahorro desarrollada a partir de la Reforma Protestante. Podríamos también enumerar la alfabetización. Los grandes desarrolladores de la pedagogía como ciencia son de factura protestante. Un ejemplo claro es Comenius, que es el padre prácticamente de la pedagogía y proviene de la Alemania luterana. ¿Te refieres a Cornelius Agripa? No. Comenius. Porque coincidencialmente uno de los referentes de la primera ola del feminismo se llama Cornelius Agripa. No, Cornelius no. Comenius. Ok, perdón, sí, ok. Exacto. Comenius es el padre de la pedagogía. Mira, para que tengas una idea, cuando Alemania se hizo protestante, anterior a ese hecho, los índices de analfabetismo eran altísimos. Creo que solamente un 3% de la población era letrada. Cuando el luteranismo se vuelve la religión oficial de Alemania, los índices de analfabetismo bajaron estrepitosamente. Se invirtió la balanza. De un 3% de letrados subió a un 75% en un periodo de menos de 5 años. Es claro, para yo ser un buen católico, no tengo que necesariamente saber leer y escribir. Con rezar un par de Ave Marías y 2 o 3 Padre Nuestro, puedo ser un excelente católico. Pero para ser un buen protestante, tú tienes que leer la escritura de manera sistemática y diaria. Eso hizo que aún en las confesiones de los Países Bajos, la confesión es un documento que se redacta diciendo qué cree la iglesia y por qué lo cree. Se le hacían acápites donde se mandaban que en cada una de las nuevas iglesias que se iban a fundar, se agregara un nexo donde funcionaría como una escuela, la cual estaría de manera obligatoria. La primera vez que se habló de educación para todos, gratuita y para todos, y obligatoria, fue después de que el protestantismo surgió en la Alemania, y también cuando llegó a manos de Calvino, se habló de la universidad también gratuita y para todos. Entonces, la forma en que el cristianismo ha afectado y ha desarrollado la cultura occidental, para hacerlo de manera sintetizada, sería: construyó Occidente. Todo Occidente se construyó en base al cristianismo, con su ética del trabajo, con su supremacía de la ley, con su democracia participativa,
con su idea de la educación gratuita y para todos, con su idea de la salud también, porque los cristianos fueron los primeros en desarrollar tanto asilo para ancianos, albergues para niños huérfanos y también hospitales. La idea de hospital es de factura puramente cristiana. Y recuerda, entonces, de igual forma, Juan, y disculpa que te interrumpa, el protestantismo, más bien la corriente calvinista, influyó en el desarrollo del seguro social. Muy buen punto, excelente. La idea del seguro social fue desarrollada en la Suiza calvinista. Y de igual forma el sistema educativo en Holanda, en esos países al norte de Europa, que más bien por ejemplo, el finlandés. Ajá. Sí, recuerda que hoy en día todos aman el sistema educativo finlandés, pero el sistema educativo finlandés no hubiese sido posible sin un Johannes Agricola que desarrollara la idea de educación en Finlandia. Y Johannes Agricola es un hijo directo de la Reforma. Y Juan, yo una pregunta, ¿de qué forma se puede evidenciar la base de la propiedad privada desde una perspectiva teológica? Bueno, es que la Biblia presupone la propiedad privada de cada individuo. Desde el Antiguo Testamento, la idea del no robarás ya encierra la idea de una propiedad privada. No solo eso, también durante la reconstrucción de Israel se le dio a cada familia una porción que era suya de la tierra. Y también la parte de la muralla que le quedaba enfrente debía de ser debería ser construida y reconstruida porque te pertenecía a ti como individuo. Eso mismo se traslapa al Nuevo Testamento. La Biblia presupone la propiedad privada y la idea de tener recursos monetarios propios. Y de igual forma también podemos evidenciar la libertad, la base de la libertad privada, la libertad económica, la libertad individual. Mira, la libertad de expresión tan defendida hoy en día es imposible sin el acontecimiento de la Dieta de Habsburgo. La Dieta de Habsburgo fue cuando los príncipes alemanes se presentaron ante el emperador negándose a retractarse de abrazar el luteranismo. Y allí fue cuando se presentó la primera declaración protestante, que es donde se encuentran las 5 solas de la Reforma, sintetizadas por Philippe Melanchthon. Y allí ellos prefirieron arrodillarse ante el rey y poner sus cuellos a filo de espada antes de retractarse. Y a partir de allí, ese concepto de libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de expresión, es de factura puramente protestante, reformada. No, y también sobre la persecución hacia la iglesia primitiva por parte del Imperio Romano. También. El Imperio Romano persiguió la iglesia y la iglesia siempre respondió al imperio respetando al rey, como la propia escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, le insta. Y también Romanos capítulo 13. Recuerdo, como ahora, la primera vez que leí una cita del emperador Julio César, que dijo que quisiera que todos sus soldados fuesen como los cristianos, que no huyen, no temen, ni desertan ante el peligro, sino que son los primeros a estar solícitos al servicio de la comunidad. Estamos hablando de una persona que persiguió la iglesia. Eso nos habla de que el cristianismo primitivo, el cristianismo de primera ola que nació allí, era un cristianismo que cumplía con el desarrollo completo de la sociedad. Por ejemplo, durante la peste antonina, los cristianos fueron los que se quedaron y los primeros que salieron huyendo fueron los médicos.
los cristianos, a riesgo de contaminarse y de contagiarse con la gripe, con la peste antonina, se quedaron a cuidar a los enfermos. Y fue un bastión de la defensa de los apologistas cuando todo volvió a la normalidad. También durante la peste negra, los cristianos fueron quienes solventaron y sostuvieron a través de los monasterios, que por cierto, los monasterios también fungieron como preservadores y desarrolladores de la cultura occidental. Se habla mucho dentro de círculos académicos de una supuesta edad oscura, la edad media, del oscurantismo medieval. Pero el oscurantismo medieval nos dejó algo llamado como la escolástica, que tenemos allí un Pedro Abelardo, un Tomás de Aquino, que fueron los que construyeron el sistema de pensamiento del cual luego partió la estructuración de la ciencia y el discurso científico y filosófico que hoy tenemos. El cristianismo fundó Occidente. No por casualidad somos la sociedad más avanzada que tiene el mundo. Cuando tú comparas Occidente con Oriente, es mucho la diferencia. Y que no nos referimos, por ejemplo, o sea, no estamos diciendo que Occidente representa una cultura más superior, sino que cuando hablamos de avance nos referimos a aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos, para aclararle a la gente. Exacto. Mira, una pregunta que hizo Julie. ¿Cómo haremos para educar a los cristianos evangélicos que están menos informados, que no salen a buscar ni leer o documentarse sobre lo que piensan los políticos de temas para nosotros innegociables? Mira, estoy de acuerdo contigo en cierta parte. Hemos comenzado a ver un resurgir de muchos jóvenes cristianos que están preocupados por la situación política. Juan Manuel es un gran ejemplo y te puedo mencionar a varios más dentro de toda Latinoamérica que se han levantado para conocer más acerca del innegable aporte que ha hecho el cristianismo a la sociedad y también de lo que podemos hacer hoy como iglesia y como cultura cristiana para seguir siendo preservados. Por esa parte. Ahora, para responder tu pregunta de manera directa, ¿qué podemos hacer para educar a los cristianos? Instarlo a que se inscriban a programas en los cuales se tenga un currículum de teología y de historia de la iglesia. Creo que es lo que más, y seguir haciendo plataformas como esta, en las cuales estos diálogos son bien enriquecedores. Y motivarlos a que busquen. Yo cada vez que hago un live siempre recomiendo libros. El libro que les quiero recomendar hoy es, lo tengo por acá. Oh, caray. El legado de la reforma a la sociedad occidental de César Vidal es un libro fascinante que debe ser leído por todos. Lo tengo por acá. Bueno, ahorita se los... Y sobre el tema de los progres y ataques a la iglesia, también César Vidal tiene un libro llamado El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis, que también aborda la ideología de género como tal desde una perspectiva bíblica y que también comenta que la sodomía no necesariamente debe ser utilizado como referencia para abordar el tema de la homosexualidad, que también esto es un error que se cometen dentro de las iglesias precisamente por la falta de conocimiento. Exactamente. Porque César Vidal, por ejemplo, sobre la sodomía, establece que la homosexualidad fue el último pecado que se cometió allí, pero no fue el primero. El primero podría ser la soberbia o luego la abundancia del pan. En fin, César Vidal comenta bien preciso lo que estoy hablando. Es así. Él tiene un nuevo libro que se llama Un Mundo en Cambio, que también se los recomiendo, donde él analiza
precisamente las agendas globalistas y cómo podemos estar enterados y dar respuestas necesarias a eso. El libro que mencioné ahorita se llama El legado del cristianismo a la cultura occidental. Y que sobre todo, para que vean que es un gran referente, César Vidal tiene 4 doctorados. 4 doctorados, Dios mío. Yo no sé cómo él administra su tiempo para tener 4 doctorados. No, yo tampoco. En Derecho, en Filosofía, en Teología y... Creo que en Medicina, Historia, algo así. Sí, en Historia. Tiene 4 doctorados. Domina como 4 o 6 o como 4 o 5 idiomas. El tipo es un genio. Y que precisamente se encuentra en Miami, Estados Unidos, porque en España los progresistas lo amenazaron de muerte. Para que para que comprendan que el progresismo, los progresistas de hoy en día, atacan a la Iglesia Universal, atacan los principios bíblicos. No, mira, el progresismo como tal es un atento contra la libertad. Es más, el progresismo es un atentado contra el progreso. Porque son expertos en el manejo del lenguaje. Yo creo que este autor que escribió 1865. George Orwell, algo así. George Orwell se está revolcando en la tumba con estos progresistas porque son expertos en el manejo del lenguaje, en la manipulación del lenguaje. Me gusta mucho cómo habla el muchacho. ¿Cómo se llama? Juan Hernández, director académico del Instituto Teológico FDL, del cual también estudio. Y estoy un poco caliente estos días, lo reconozco porque he estado un poco desatento con las clases. Pero eso no se aborda públicamente. Bien, mira, la iglesia como tal, y sobre todo la iglesia en Latinoamérica, representa uno de los desafíos, o yo diría, el desafío más importante contra la agenda progresista. La agenda progresista no sabía que el protestantismo, sobre todo de corte pentecostal, sorprendentemente, le haría un frente tan directo y tan efectivo en contra de su agenda de deconstrucción de la cultura, porque ese es el problema principal del progresismo, que tiene una agenda de deconstruir la cultura, porque son partidarios de Michel de Foucault y su idea de la desnaturalización. El cristianismo, por el contrario, no es procultural, sino que es transcultural. Él prefiere transformar la cultura. No se adapta, transforma. No se adapta, sino que la transforma. Y no la transforma para mal, la transforma para bien, la desarrolla, la robustece, preservando sus expresiones autóctonas. Por ejemplo, cuando Edward Payson llegó a una de las islas, esas tribus tenían un rito en el cual ellos, sus tótems, ellos iban y gritaban la persona de la cual ellos querían que ese dios lo matara. Cuando llega Edward Payson y predica el evangelio, y muchos de ellos creen, ellos continuaron haciendo el rito, pero ahora en vez de gritarle a un tótem, gritaban a una cruz. Y no le gritaban no gritaban el nombre de la persona que ellos querían matar, sino que gritaban sus pecados, porque Cristo había matado sus pecados. Sorprendentemente, al poco tiempo del señor Payson predicar el evangelio, esa tribu se convirtió en la tribu más civilizada, puesto que comenzó a desarrollar patrones de conducta
demás establecimientos, patrones de conducta relacionales que permitieron que se desarrollasen mucho más, y comenzaron a buscar tratados de paz con las demás tribus para lograr una cohesión social. Por Dios. Mira, también vamos a saludar a Néstor Díaz, el director ejecutivo de FDL. Mi hermano Néstor, ese fue mi primer maestro de teología, una lumbrera. Sí, es una corriente, de Néstor a ti y de ustedes a mí. Pero bueno, para que las personas comprendan también que el ataque a los cristianos no necesariamente ha sido en la época primitiva o en la Edad Media y post Edad Media o época medieval más bien, sino también que precisamente el año pasado, el siglo pasado, los cristianos fueron perseguidos en la Alemania nazi. Sí, mira, el cristianismo hoy por hoy sigue siendo la religión más perseguida del mundo. Por ponerte un ejemplo, tú bien mencionaste los del siglo pasado. Durante la Alemania nazi fueron perseguidos. No solo ahí, también durante la Guerra Fría y el establecimiento del cinturón rojo del comunismo en Europa del Norte, el cristianismo fue férreamente perseguido. Te voy a mencionar un nombre solamente, Richard Wurmbrand. Ese señor pasó la 1001 por predicar el evangelio en Rumania, que luego se convirtió en uno de los referentes para la defensa de los derechos humanos, enseñando las cicatrices de su tortura en las Naciones Unidas y predicando en contra precisamente del comunismo como una doctrina que se predica en conjunto con el ateísmo y precisamente que hoy reproducen la agenda progresista. Y que de igual forma resalto que en la Revolución Cubana también los católicos, sacerdotes católicos, fueron apresados. Sí, es cierto. Por la revolución de Fidel Castro, Che Guevara y demás combatientes gloriosos, porque más bien... Sí, el progresismo tiene su cuota de persecución. Ahora, en nuestra actualidad la persecución es distinta. La persecución es de silenciamiento, es de arrinconamiento y de tratar de evitar la propagación del mensaje de la iglesia. Por eso quieren censurar la opinión de la iglesia en temas como el aborto, como la agenda de género y todo más. Quieren censurar a la iglesia precisamente porque la iglesia representa el mayor obstáculo. Primero, es la fuente de la cultura de Occidente. Y segundo, es la mayor opositora a esta agenda. Entendiendo lo siguiente, hoy en día ya no podemos hablar de izquierda y de derecha. Hoy en día, para tener un lenguaje político más exacto, debemos de hablar de nacionalismo y globalismo. Son los dos paradigmas más importantes ahora mismo. Y la agenda progresista es puramente globalista, mientras que el cristianismo, con su enfoque transcultural, preserva la figura identitaria de los pueblos, la figura culturalizada para poder transformarla, y el nacionalismo lo fortalece. Y eso es algo que viene desde la Reforma. Fortalece el nacionalismo, la identidad de los pueblos, y entonces hace que se identifiquen con una suerte de valores que construyen a un individuo mucho más educado y mucho más en pro del desarrollo económico y social de su nación. Y para aclarar algo, cuando hablamos de nacionalismo versus globalismo, no nos estamos refiriendo al nacionalismo como ideología política o como forma de gobernar, sino más bien como forma de proteger
de conservar los principios o más bien la identidad de una nación. Ahora, cuando hablamos de globalismo, nos estamos refiriendo a lo que establece Juanji, a una forma de educar, de culturalizar al mundo. Porque realmente la globalización como tal ha hecho aportes en cuanto a la tecnología, en cuanto a la economía también, porque nos obliga a asumir el libre mercado como tal. Ahora, ¿cuál es el problema de la agenda globalista promovida precisamente por la ONU? La siguiente. Los mismos funcionarios de la ONU, la OEA, en diversas ocasiones, especialmente en América Latina, en México, en el año 2017, dijo lo siguiente: los hijos son ciudadanos. Los hijos son ciudadanos del Estado. Y entonces, ¿ustedes se imaginan que exista un Estado que sea, o que más bien mantenga esa concepción de que los hijos, de que los ciudadanos pertenecen al Estado, y que ese Estado, o más bien los políticos que administran ese Estado, profesan la agenda globalista, o que de igual forma seguían bajo los dictámenes de la ONU? Sería un atentado contra la familia, contra la libertad, porque mis hijos no son del Estado, mis hijos son mis hijos. Es que lo que pasa es que se ha invertido los valores. El Estado nunca fue separado del ciudadano, es al contrario. El ciudadano es el dueño del Estado y fue diseñado así, porque el Estado sirve al ciudadano, no al revés. Entonces, lo que estas personas quieren es invertir la fórmula y decir y poner al Estado como una especie de ente personificado, todopoderoso, y dice, el ciudadano le pertenece al Estado. No, no es así. Es al contrario. Es que la agenda globalista de hoy en día pretende que el Estado se comporte como ciudadano. Debe ser todo lo contrario. El ciudadano debe comportarse como Estado. En un sentido de vivir bajo el orden, de vivir en una sociedad, porque a final de cuentas el individuo, el ciudadano, es un ente social y está obligado a vivir, a pertenecer a un grupo social. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo social necesariamente debe estar bajo el orden, bajo la seguridad, bajo la ley, que en cierto modo lo garantiza el Estado. No de una forma interventora, como la pretende la agenda globalista en mi vida privada, sino más bien como algo para resguardar la integridad física del ciudadano. Entonces ahí viene la diferencia. Sí, porque al final de cuentas, lo que ellos quieren hacer es que el Estado esté por encima de la ley y del derecho. Y eso no es así. La institución del Estado, ellos quieren proponer que esté por encima de la ley y del derecho. El cristianismo promueve todo lo contrario, la supremacía de la ley y del derecho por encima de cualquier institución. Por eso es que son como agua y aceite, son dos polos que chocan de manera de frente y directa. Y precisamente por Bueno. No, bien. mayor obstáculo, el mayor opositor que puede tener y el más difícil que puede tener la agenda progresista en Latinoamérica es una iglesia unida y que sabe lo que cree. Porque además de las razones que hemos enumerado, también la iglesia, sobre todo de corte reformada, protestante, es heterogénea, no tiene una jerarquía a la cual pueda atacarse o sobornarse. Funcionamos a partir de primero por los diezmos y las ofrendas de los propios feligreses. No tenemos ningún financiamiento internacional, muy diferente a las ONG que promueven estas agendas.
por si fuera poco, también nos movemos a partir de una especie de comité de base que es renovado una vez cada 2 años, por lo menos en algunas iglesias, una vez cada 2 años. Y por si fuera poco, a eso súmale la fuerte predicación domingo tras domingo en base a la santidad del matrimonio, de la vida y de la coherencia de lo que crees con lo que debes de practicar. Prácticamente el progresismo no podrá con una iglesia fuerte y que sabe lo que cree. Bien lo dijo el propio Jesús: las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia. Y que mira, Juan, y qué paradójico que nosotros, siendo cristianos, defensores de la vida, defensores de la familia, y que hablamos del Estado en cierta forma de resguardar o más bien velar por el orden social, por la seguridad, de velar por la integridad física del ciudadano, porque necesariamente necesitamos un ente que regule, o más bien que resguarde, porque regular no. Pero aún así estamos en contra de que se cree un ministerio de familia y que sea como un órgano del Poder Ejecutivo, y que el Poder Ejecutivo, lógico... A partir del Estado. No, por supuesto que no. Es que el Estado no puede hacer lo que le compete a la iglesia. El asunto está... El Estado... Ajá. Oye, ese modelo sociológico que el Estado controla todo, supervisa todo y solventa todo, no es correcto. Lo que el Estado debe procurar es que los órganos y organismos sociales funcionen y dejarlos funcionar. Por eso me encanta el funcionalismo weberiano. Cada vez que tú me escuchas hablar de sociología, me va a hablar con Max Weber en la boca. Max Weber plantea que las instituciones de la sociedad, llámese familia, iglesia, el propio deporte, las propias instituciones de recreación, él le llama, son órganos sociales que deben ser heterogéneos hasta cierto punto y deben ser desarrollados y deben de darle cierta libertad para que funcionen y hagan que la sociedad, como un engranaje, siga su curso normal. El Estado no tiene por qué estar metiendo sus narices en lo que a la iglesia le compete. A la iglesia es la que le compete el velar por la asistencia social de la viuda, del pobre, de los huérfanos, de velar por el buen funcionamiento de la familia como tal. Eso le compete a las organizaciones religiosas, no al Estado. Yo lo que estoy de acuerdo es que el Estado promueva el principio de subsidiariedad, porque también hay que aclarar que subsidio y asistencia son cosas muy distintas. Asistencia es cuando el Estado te mantiene, pero subsidio es cuando el Estado te da la facilidad para que tú te desarrolles. Entonces, ¿qué pretende el principio de subsidiariedad, doctrina social desarrollada por la Iglesia Católica Romana? Porque hay que resaltar que es un elemento muy importante. Somos cristianos evangélicos, somos protestantes, pero de igual forma la Iglesia Católica Romana ha incidido positivamente en algunos aspectos, como toda denominación. Pero, ¿qué busca? Bueno, la familia de manera individual puede desarrollarse, el Estado le ayuda, pero no interviene. Entonces, de cierta forma, dicho principio busca más bien la libertad individual, la libertad de desarrollarse, no solo a la familia como ente social, sino también a las entidades privadas. Por consiguiente, el principio de subsidiariedad más bien busca reducir la competencia que tiene el Estado sobre el ciudadano. En otras palabras, bajo el principio de subsidiariedad, la familia tiene más libertad.
Sí, por supuesto. El único inconveniente es que el protestantismo es demasiado realista para practicar dicho principio, porque lamentablemente suena bien, es lo ideal, créeme, es lo ideal, pero lamentablemente no funciona así. No funciona así. El político y el estatismo siempre va a sacar su fea cara, tratando de, por el hecho de que yo te subsidio, tú tienes que responderme a ciertos puntos. Por eso, el protestantismo prefirió la doctrina anabautista de la separación iglesia y Estado, y que los propios feligreses sustenten la obra de la iglesia. Sí, y mira, también, por ejemplo, sobre lo del Ministerio de Familia. Miren, puede venir un cristiano y ganar la presidencia de la República Dominicana, en el caso nuestro, y dice, vamos a crear el Ministerio de Familia, y la intención que tiene puede ser buena. El asunto está en que ese mandatario no va a durar por toda la vida. No es eterno. Ese es el punto. Por consiguiente, puede venir un político de izquierda, un político progresista con una agenda a favor del aborto, matrimonio igualitario, la adopción homoparental, y rediseñar todas las políticas públicas que nacen del dicho Ministerio de Familia a favor del progresismo cultural. Por consiguiente, dejar la familia en manos del Estado es una medida muy peligrosa, muy peligrosa. Me parece que Bolsonaro, creo que fue, no sé si me estoy equivocando ahora mismo, promueve, o creo que ya, o sea, está el Ministerio de Familia. No quiero equivocarme, pero creo que es así. Entonces también vi... Es un dato que hay que investigarlo, es un dato que hay que investigar. También vi el caso de que algunos legisladores, candidatos en la República Dominicana proponían la creación del Ministerio de Familia, pero que de igual forma a veces es una medida muy populista, muy demagógica, porque solo pretenden buscar el voto cristiano. Y que de igual forma, como cristiano, también debo establecer algo bien claro. El cristianismo no es plataforma política. Gracias, viejo, gracias. El cristianismo no es un partido político. Alguien con un poco de sensatez. Y es como tú dices, una frase tuya que la has repetido en diversas ocasiones. No podemos politizar el cristianismo, sí podemos cristianizar la política. Exactamente. Pero cuando hablamos aquí no es que vamos a crear un sindicato de cristianos evangélicos, no. Porque ¿por qué no? Es que entonces vamos a llegar a lo mismo que el colectivo LGTB. Vamos a crear bandos ideológicos que el cristianismo como tal no pretende eso. No, es que la naturaleza propia del cristianismo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y precisamente por eso es que influencia tanto a este mundo, porque se despega de él, es enteramente contrario y puede afectar de manera positiva a este mundo. Estoy de acuerdo contigo. El cristianismo no tiene que crear un sindicato especializado, un gremio, el cual... No. El cristianismo lo que debe hacer es de afectar a través de formando individuos con los valores propicios que hacen que la sociedad se mantenga y avance. Porque es que vamos a ser un poco racionales en esto. La agenda progresista quiere formar un individuo en sus valores. ¿Por qué en sus valores? Ese es el punto. Esa idea quiere formar un individuo en base al subjetivismo moral, en base a la deconstrucción social. Esos son los dos paradigmas. ¿Por qué nosotros no podemos formar un individuo en valores de objetividad moral? ¿Por qué no podemos formar nosotros un individuo en transformación cultural? A eso es que nosotros abogamos y a eso es que debemos de hacer, porque al final de cuentas nuestra batalla principal es ideológica. Ellos nos dan una propuesta ideológica, la cual nosotros contrarrestamos con una propuesta ideológica, con una fuerza racional, sociológica, psicológica,
en base a toda la fundamentación epistemológica y filosófica mucho más fuerte que la agenda progresista en todos los niveles, en todos los niveles. Mira, quiero decir algo. Nosotros debemos promover nuestros valores y principios dentro de la iglesia. Nosotros debemos defender nuestros valores y principios fuera de la iglesia. Entonces, ahí entra el rol que tiene la iglesia como tal de formar a los ciudadanos bajo esos principios y bajo esos valores. Porque la iglesia no se atacada internamente. O sea, hay una lucha. Lo que me refiero es, Lucía, hay algo que está en el plano espiritual, eso lo sabemos, pero ya en el plano político, en el plano social, en el plano cultural, la iglesia no se atacada internamente. O sea, me refiero dentro de 4 paredes. No va a ir el colectivo LGTB a una iglesia y va a penetrar dentro de un culto a decir, aunque lo ha hecho. Sí, aunque lo han hecho en casos extremos, como en Chile, como en Argentina, donde hemos visto que feministas, que gays tienen relaciones sexuales en la misma puerta de la iglesia. Si nosotros queremos defender la igualdad, la tolerancia, la diversidad, ¿por qué tenemos que atacar directamente la creencia, los valores, los principios de un individuo? Porque el asunto está en que debemos establecer la diferencia entre un ataque a una idea y un ataque a una persona. Porque realmente los que estamos siendo atacados personalmente hoy en día son los cristianos. Porque ellos no cuestionan nuestras ideas. Simplemente nos están atacando por querer algo. Eso es un ataque personal. No, y qué interesante esto. ¿Por qué no lo hacen en una sinagoga musulmana? Que vayan allá. En una mezquita, perdón. ¿Por qué no van a una mezquita musulmana? ¿Por qué no ponen a Mahoma besándose con un homosexual? ¿No será que el cristianismo promueve un pacifismo y una tolerancia a la cual ellos quieren y se aprovechan y abusan de ella? ¿Ves? Ahí es que está el punto. Bueno, entonces, ahora, disculpa, por aquí tengo a Ángel que dice, el cristianismo sigue en declive. Sería bueno que él aclarara a qué él se refiere con el cristianismo sigue en declive. Porque la última vez que vi mis estadísticas, el cristianismo estaba creciendo en número y en influencia. No sé a qué se está refiriendo con el cristianismo sigue en declive. Bueno, también, mira, yo me he dado cuenta que los progresistas a veces no se dirigen a China a burlarse de Buda. Y que, mira qué paradójico, que en el Medio Oriente, en los países musulmanes, los cristianos están siendo perseguidos. Y de igual forma, aquellos países musulmanes radicados en el continente africano están siendo perseguidos por tan solo creer en Cristo. Ahora, Juan, solo nos queda 1 minuto 50 para recoger las informaciones. Mira, el cristianismo, y sobre todo quiero contestar con esto a Ángel, que acaba de decir, los sacayos tenían más. Vuelve a revisar la historia, hijo. El cristianismo es la religión y la ideología que más le ha dado a este mundo. El cristianismo es la piedra angular por la cual Occidente es Occidente. Occidente se ha construido en base a los buenos valores, a la moral objetiva, al desarrollo socioeconómico y socio-religioso que le da el cristianismo y sobre todo la moral cristiana. Oye, la moral cristiana. El cristianismo es tan increíble que el país comunista China es el país que crea más Biblia en todo el mundo. Gracias. Pero, Ángel,
el cristianismo a nivel de estadística va en aumento. Mucho más aumento. Es la religión que más crece a nivel de adeptos. Tiene que actualizar el dato. Nos quedan 25 segundos, amados. Lo único que puedo decirte es lo siguiente. Jesucristo trae verdadera libertad. Él nos dice, si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Jesucristo puede liberar, no solamente liberarte espiritualmente, también socialmente, emocionalmente. Nos vemos.